por estar aquí e interesarse por la obra de este actor, este creador escénico, Alberto Curapel. Ante lo que ya expusieron mis compañeros, bueno, no sé qué más agregar. Escribí un pequeño texto también, un poco introductorio de lo que se trata la obra en general de Alberto Curapel. Lo importante es tener claro que el teatro performance nace con Alberto Curapel. ¿Ya? No existe el teatro performance en otro contexto que no sea el contexto del exilio en Canadá. ¿Ya? Eso va a marcar obviamente el destino de cada una de las obras de Alberto Curapel. Y como bien se ha dicho acá, existen dos momentos muy trascendentales, digamos, en la vida y las obras, digamos, de este autor, que es el exilio. El exilio en dos momentos, como dice el profesor Fernando de Toro, quien finalmente es el investigador más importante respecto a la obra de Curapel. Y que marca el primer exilio a partir, ¿cierto?, del golpe de Estado, ¿cierto?, año 73, y con su partida, digamos, a Canadá. Desde ahí entonces Alberto Curapel comienza a trabajar lo que es el exilio, no en el sentido solamente localista, sino lo que significa el exilio a escala mundial, planetaria, ¿no?, que fue muy característico del siglo XX, después de todas estas catástrofes mundiales, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, ¿cierto?, la caída del muro de Berlín, todas estas escenas, digamos, dramáticas que son tan características del siglo XX, ¿no?, y que están reflejadas en la historia. Por ejemplo, Edith Hobsbawm, ¿cierto?, la era de las catástrofes mundiales, ¿no? Y luego entonces viene un segundo periodo, tal como se decía al principio, que Fais explicaba bastante bien, un periodo en que él vuelve y retorna a Chile en los años 90, si no me equivoco en el año 94, y comienza, ¿cierto?, una escalada de situaciones en que él finalmente habla de un exilio que es un exilio asumido. Yo me asumo como exiliado. Ya no me exilian, sino que yo me exilio a mí mismo por no estar de acuerdo, digamos, o sentirme integrado a este sistema neoliberal, ¿ya?, que finalmente fue Chile como un experimento de la dictadura, ¿cierto?, y con obviamente la intervención de los agentes del Estado y de los agentes norteamericanos. Una de las cosas importantes dentro del texto de Alberto Curapel, digamos texto como corpus de obra de Alberto Curapel, van a ser algunos conceptos, ¿ya?, que yo anoté acá realmente, y que son básicamente la identidad, un problema de identidad del ser, ¿ya? Un ser que está despojado de un lugar que no se encuentra, que además está fragmentado, ¿cierto?, que está marginalizado, pero esa marginalidad no digamos en este estereotipo del marginal, ¿no?, estamos tan acostumbrados, sino que marginado, digamos, por estar siempre en el límite, en un límite inventado de lo social, ¿ya?, no sentirse perteneciente a un determinado espacio construido bajo la lógica hegemónica del capitalismo, ¿ya? Con ello, obviamente, y con el exilio, se habla de alteridad, ¿ya? Se habla de un tercer espacio, un poco recordando a Homi Bhabha, ¿no?, o a Edward Said también, Gayatri Spivak, ¿no? Lo que ha sido todo el orden mundial bajo una lógica de la colonización, ¿no?, del colonialismo. Y todo lo que para eso, digamos, se ha generado un cuerpo teórico respecto a la deconstrucción, digamos, ya de este colonialismo, y que finalmente se va a retratar a lo que es el tercer espacio también, o lo que es la posición del oprimido, ¿ya? Y que obviamente Curapel retrata no solamente desde el punto de vista latinoamericano, sino que también desde su propia mirada y
experiencia en Canadá, ¿ya? De ahí nace entonces el teatro performance y todas las obras que él va realizando. Respecto a eso, la transculturalidad es uno de los elementos también que van a estar presentes. La mundialización cultural, ¿ya? La transdisciplina, eso es muy importante, porque finalmente lo va a ubicar a él en un lugar que ya no va a ser solamente del escritor o el dramaturgo, ¿ya? Sino de un creador escénico, que puede ser un actor, un dramaturgo, un músico, un poeta, cualquiera de esas formas que traspasan, digamos, lo que es una disciplina o la unidireccionalidad de la disciplina, ¿ya? Que también es muy característico de los años 60, ¿ya? Elementos cardinales, ¿cierto?, y capitales de este teatro contemporáneo que sitúan a Curapel y a su obra de dramaturgia escénica en sentido de una memoria. Y aquí obviamente estamos hablando de una memoria política, ¿ya? Hay muchos tipos de memorias que finalmente las vamos a ir descubriendo en cada uno de los textos de Alberto Curapel. Bueno, voy a leer un poco el texto. Es importante preguntarnos quién es Alberto Curapel, cómo se construye pero a la vez se transforma a sí mismo y de qué manera su obra interviene en sentido de nuestra propia conciencia del mundo. Aquí la pregunta se instala en sentido de la identidad del ser y el lugar que ocupa en medio de una época de profundos cambios expansionistas, globales y georreferenciales, transformando al humano, el hábitat, como la materialidad que asimismo la compone. Existe una reflexión, obviamente cada vez más filosófica, en el hacer artístico, en la creación artística, y que Curapel trabaja muy bien, digamos, en cada una de sus obras. Entonces, sería, digamos, valioso pensar a qué ascribe el sentido de su creación durante estos últimos 50 años. Como primera parte, me parece importante mencionar el trabajo del profesor Fernando de Toro, como el primer intelectual que explora la obra de Alberto Curapel y pone en relieve aspectos de ruptura que representan el quiebre social, cultural, moral, en contra de un sistema estructurado bajo la lógica del capitalismo. Por lo mismo es que de Toro situará a Alberto Curapel en dos periodos de los cuales hablábamos al principio, ¿cierto?, de este primer exilio y este segundo exilio, proponiendo así un escenario transversal de los estudios disciplinarios, insertando a Curapel y su teatro dentro de la reflexión transdisciplinaria. Desde allí es que Curapel no puede ser visto como un dramaturgo, un actor, un músico, sino como un creador escénico. Entonces él abandona la nomenclatura, digamos, tradicional, ¿ya?, del teatro, básicamente, y de las artes en general. Allí entonces da curso a la intervención de su arte como herramienta de experimentación, de diálogo, de ruptura, de la diferencia, ¿ya?, como bien dice Derrida, y declaman también los postestructuralistas, diríamos, en donde no existen certezas y por el contrario representa una manera de situar y de interpretarse y de interpretarnos en un espacio-tiempo donde los grandes relatos que sostienen los núcleos ideológicos y el control político hasta entonces caen y por lo tanto aparece el fragmento como la validación del tiempo histórico y de la memoria, ¿ya? Una frase importante del profesor Fernando de Toro, que en realidad hace referencia a lo que es la corporalidad desde el punto de vista de la fenomenología, ¿ya?, es el siguiente, y que yo cito acá, que me parece muy interesante. Su cuerpo, respecto a Alberto Curapel, su cuerpo usado, transformado, traspasado, diseminado como una herramienta de expresión mítica y política de reacción liberadora frente al estado actual del mundo y sus poderes hegemónicos, ¿ya? Bueno, estos son los restos de la pandemia. La obra 2020 se sustenta en la crisis de una sociedad en plena crisis humana de forma transversal.
nos habla de un desastre, de un universo despojado y sometido siempre a los mismos poderes y a las intenciones de unos pocos sobre muchos. Ahora bien, esos muchos, en condición individual, donde el sentido de colectividad es poco a poco desterrado de esta empatía natural del humano de manera intencional. Es por eso que Curapel parte su presentación del texto 2020 trayendo nuevamente la figura del exilio, ¿ya? Y él dice ahí, en la página 36, esta pandemia nos exilió, nos volvió a exiliar al 90% de los seres humanos y al 10% dueño, especulador, esclavista del mundo, que nadie exilia aún. ¿Ya? En este corpus de obras traigo a colación fase 1, de la cual obviamente mis compañeros ya han hablado muy bien, muy bien. Prácticamente trata de un monólogo, ¿ya? Monólogo de un hombre siempre en estado de alerta, vestido de manera formal, digamos, sus ropas hechas con materia de desecho plástico, de trajes médicos para la atención de COVID-19 durante la fase crítica de la pandemia. Alerta de enfermar, preso de sí mismo, de sus angustias, de sus aflicciones, de su propia respiración, incluso, ¿ya? Preso de su soledad, de su enajenamiento que está provocado. Claramente el miedo no está en sentido de la muerte, sino de adquirir plena conciencia de sí mismo y de sus libertades. Este hombre expresa: la observación constante también agota, en extremo, sobre todo cuando este poderoso enemigo es invisible, ¿ya? Y luego continúa. Puede estar en todos los lugares, en todos los cuerpos humanos, y ser puesto en circulación por un simple apretón de manos, un abrazo, un saludo amigable. Los abrazos me tienen sin cuidado, los detesto. Nunca he abrazado a nadie, menos he intercambiado besos que me parecen repugnantes, ¿ya? 2020 responde a una nueva fase de escritura, a otra forma de mirar lo humano desde una perspectiva biopolítica en la lógica de lo antropocénico, ¿ya? Que es un término que está propuesto por Crutzen, que es un investigador científico y que por primera vez habla de esto en el año 2000. ¿Para qué? Para referirse al cambio humano por el cual atraviesa el planeta y a lo que se ha llamado transhumanización o posthumanismo. Antropoceno es indudablemente un concepto diagnóstico que instala la idea del umbral crítico frente a problemáticas como la pandemia, el calentamiento global y la pérdida de la biodiversidad. Con ello se advierte el límite de lo natural, de sus recursos. Existe un cuestionamiento de la dominación por parte de una hegemonía del poder sobre el control de la naturaleza en sentido de propiedad. 2020 es un corpus escénico tecnopoético que se compone, digamos, de 3 obras que obedecen a un tiempo-espacio común en contexto pandémico. Sin embargo, en cada una de estas puestas escénicas se moviliza el sentido de la otredad, donde el marco referencial de tiempo y lugar no se encuentran definidos. Esa es una característica que está siempre presente en todo el corpus escrito, digamos, de las obras, tanto de su primer exilio como de segundo exilio y esta tercera fase, digamos, ¿ya? En Alberto Gurapel. En Damos Gracias, obra con la cual abre el telón de esta interesante creación dramatúrgica, representa el sentido de religiosidad sepulcral de la Edad Media, el sacrificio de la carne para la salvación de los pecados del mundo. Estamos en presencia de un Cristo. Zambrano es un redentor. La oveja entregada al pintor, el creador, que es un Dios, que pinta con la propia sangre que estila del cuerpo torturado, el desecho del humano, la transpiración del arrepentimiento y el dolor de las heridas en manos de un flagelador, quien solo tiene la misión de hacer cada vez más real
el espanto por el cual atraviesa el indígena, Zambrano, el Cristo, quien representa a la humanidad y esta doble moral cristiana que tenemos como sociedad occidental. Entonces el pintor dice: el cuerpo debe sentir lo que siente la razón, lo que se sabe y lo que no se dice. Tú, Señor, eres el guía de las huestes contra el enemigo silencioso que trata de matarnos. Sin duda se revela a una sociedad cruzada por hechos espantosos. 2020 nos expone a tal crueldad, a la miseria, a la invisibilidad, a la fealdad para el sistema neoliberal, aquella sensibilidad superada por los medios de producción y reproducción capitalista, donde los objetivos individuales justifican el fin de los actos. Esta es una característica siempre presente en la narrativa curapeliana. La gravitación de estos elementos representativos de un ser en plena crisis en la escena y el enfrentamiento entre tradición del teatro y la incorporación de nuevos lenguajes escénicos performativos transmedializados. Curapel nos muestra en 2020 la inminencia del cambio a gran escala humana y con ello el peligro de la extinción del planeta respecto de una expansión del capital y su alcance, tras la implementación de estrategias de desarrollo de dominación que se encuentran depredando la vida. Existe un cuestionamiento al paradigma actual occidental heredado de la modernidad y que pone en jaque las relaciones del ecosistema: sociedad, naturaleza, política, humanidad y no humanidad. Finalmente, para terminar, en Coincidencias, que es, no me acuerdo el orden, una de las obras, lo humano ha desaparecido, solo cada objeto de la escena y la voz en off son el testigo de aquella existencia que no está más. Es un fragmento de memoria que nos permite ser reconocidos como especie. El cisne, de Camille Saint-Saëns, significa la transformación del espanto a lo bello y la transmutación antropogénica en la muerte de nuestra humanidad. Bueno, esa es la presentación de este libro que sacamos el año pasado y que creemos que es de gran relevancia difundir por lo mismo, porque como contaban los tres en el fondo, los elementos que tiene la obra de Curapel son únicos, y al mismo tiempo el legado que entregan, el legado que nos ofrecen a nosotros, sobre todo siendo un representante, o sea, siendo un autor chileno que forma, como decía Astrid, toda su teoría en el exilio, es inmensa. Entonces, por lo mismo nosotros queremos empezar a abrirlo, no mirarlo exclusivamente desde el teatro, que es como habitualmente se hace, y empezar a mirarlo desde otras disciplinas también. Astrid es musicóloga, ella escribió una tremenda tesis, 10 años de investigación más o menos, sobre específicamente la música en la obra de Alberto Curapel. Y bueno, y como comentaba Mauro y Aldo, ellos no conocían la obra, pero la mirada desde la filosofía también es crucial. Y así sucesivamente nos gustaría expandir esto y poder verlo desde las artes visuales, poder ver, o sea, yo creo que la posibilidad de explotar y de mirar la obra de Alberto Curapel desde las diferentes disciplinas es imprescindible, sobre todo en nuestro país, donde los gremios están tan encapsulados en sí mismos. Es como raro, es como que los pintores no fueran al teatro, la gente del teatro no fuera al museo, una cosa que yo creo que en Chile ocurre y no sé si ocurre en todos los lados. Pero yo creo que lo que nos permite la obra de Curapel es eso. De construir la obra de Curapel nos permite cruzar y conectar las disciplinas. Así que eso más que nada, y agradecer nuevamente a la cafetería que nos invitó, que nos permitió estar en este espacio y
por lo nuevo de esto, me imagino que aún no se ha hecho ninguna puesta en escena. No. ¿O sí? No, de ¿Conocen estos tres algo? textos. Ah, Sí. aún no. No, de estos tres textos no. Porque es inevitable ver la virtualidad teatral, o sea, yo lo veo representado. O sea, realmente pensar en estudiantes que lean esto y necesariamente uno se lo imagina, porque hay demasiados elementos, entonces, bueno, y también porque uno tiene una especie de efecto teatral, pero eso me quería preguntar si aún, o sea, súper interesante y ambicioso sería un proyecto de montar la trilogía o una de las tres, ¿cierto? Sería maravilloso, sí. Tiene como muchos elementos, como Sí. para imaginarlos en escena. Eso quería decir. Eso, más que nada. Gracias. Gracias. Hay un vinito abajo, tengo entendido. Por si quieren compartir un ratito. Gracias. Gracias. Sonando la tarde. Justo. Tiempo.